Vamos a contar un chiste de Navidad, ¿le parece? Se quedan dos niños con su abuelita y esa noche iban a dormir con ella. Así que la abuelita los cuidó todo el día, en la noche les puso las pijamas, los acostó y les dice, no se les olvide pedirle al Señor esta noche en sus oraciones y hacer su oración y acostarse. Así que el menor comenzó a orar gritando y dice, Señor Jesús, te estoy pidiendo un PlayStation y una patineta. Y le dice el hermano menor, ¿por qué grita? Si Dios no es sordo. Sí, pero la abuela sí, necesito que me escuche, dice. Muy bien. Estamos en Navidad. Navidad viene del latín nativitas, que es nacimiento. Y obviamente es el nacimiento de Jesús, de la persona más especial y poderosa que ha nacido en la historia, y no volverá a nacer alguien como Jesús. Aunque es un tiempo de reflexión, también es un tiempo de comidas, de fiestas, de aguinaldo, de vacaciones y de marchamo y de pago de impuestos, por si acaso. Todo eso está junto. Pero debería ser un tiempo de mucha reflexión acerca de lo que realmente significa. Y aunque seamos cristianos y por todo el tiempo estemos viniendo a la iglesia, deberíamos de tomarnos un tiempo en Navidad para reflexionar acerca de este extraordinario evento que nunca se volverá a repetir en la historia de la humanidad. Si Jesús nació en diciembre o en marzo o en febrero, eso no importa. Aprovechar la oportunidad para reflexionar y meditar acerca de su obra siempre es un buen momento y siempre es una buena actividad para nuestra mente y para nuestro corazón. Reconocer que Jesús nació y que es un hecho histórico es fundamental. Quiero decirles que el nacimiento de Jesús no es un asunto solo bíblico, sino que hay mucha documentación extrabíblica de muchos historiadores que registraron la presencia de Jesús en la tierra. Así que el más ateo de los ateos no podría negar esa realidad. Podrían negar que Jesús es el Hijo de Dios que se encarnó, pero jamás podrían negar que Jesús estuvo en la tierra o vino y nació en la tierra, porque muchos historiadores y muchos documentos extrabíblicos así lo detallan en sus documentos. Flavio Josefo, Tácito, Plinio, Sutenio y Luciano y otros historiadores tienen en sus documentos el registro de que Jesús existió. Así que no podemos negar que esa existencia de manera especial impactó la historia de la humanidad. Tanto que la historia se divide en antes y después de Cristo. Aunque a algunos no les gusta, y por si no lo sabían, hay una tendencia mundial para cambiar la forma en que se mide la historia, para no ofender a algunos que no les gusta que se diga antes o después de Cristo, y están hablando antes y después del hecho relevante. ¿Verdad? Qué babosos más grandes. El hecho relevante va a seguir siendo el nacimiento de Jesús entre nosotros. Así que, ¿cómo reaccionamos nosotros a este nacimiento, a esta reflexión? Es muy importante. Y vamos a estudiar hoy 3 maneras en que podemos reaccionar al nacimiento de Jesús. Habrá muchas, pero estaremos en el capítulo 2 del libro de Mateo. Vamos a ir primero a la promesa. El nacimiento de Jesús no es un accidente histórico, es un hecho debidamente planificado por Dios en su eternidad, porque era el mejor regalo de todos. Por eso nos damos regalos en diciembre, porque fue el regalo de Dios para nuestras vidas y porque los reyes sabios o reyes magos, como usted les quiera decir, trajeron presentes a Jesús. Isaías 9, 6, 7 dice: porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo, la soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Se extenderán su soberanía y su paz y no tendrán fin. Gobernará sobre el trono de David y sobre su reino, para establecerlo y sostenerlo con justicia y rectitud desde ahora y para siempre. Esto lo llevará a cabo el celo del Señor Todopoderoso. Voy a convertir esta expresión de esto llevará a cabo el celo del Señor para que podamos entenderlo mejor, y podría decir así: el compromiso del Señor con esta promesa es real, o esto lo hará el Señor por amor a su nombre. O sea, 750 años antes del nacimiento de Jesús, ya el Espíritu de Dios le había revelado a Isaías
que un niño nos sería dado como regalo de Dios y que sería llamado Padre Eterno, Dios Fuerte, Príncipe de Paz. ¿Y qué más? ¿Cuál? Muchas gracias. Todos necesitamos un buen consejero y los mejores consejos vienen de este niño que nació y que ahora es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que 750 años antes estaba profetizado este nacimiento para que todo el mundo supiera que el nacimiento de Jesús no era una casualidad, sino que era un plan específico de Dios Todopoderoso para redimir a la humanidad, para salvarla, para traerle esperanza. Sería el nacimiento de la persona más especial y particular y extraordinaria de la historia. ¿Y por qué? Por lo siguiente, Mateo capítulo 1, versículos 22 y 23. Dice así: todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. Esta profecía estaría en Isaías 7:14. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Ahora, esto hay que entenderlo correctamente en su dimensión porque podríamos estarnos perdiendo de la revelación más extraordinaria de este nacimiento. Y significa que será llamado Emmanuel, Dios con nosotros. Ahora, esto tiene dimensiones impresionantes cuando analizamos, porque recuerde que hasta ahora, hasta el nacimiento de Jesús, Dios habitaba en la luz inaccesible. Se conocía de Dios su Shekinah, su gloria, su nube, sus rayos, sus sentencias en los diferentes montes donde se manifestó y sus milagros. Pero hasta ahora el hombre nunca había visto a Dios. Dios estaba lejano, aunque estaba cercano a través de sus profetas y sus manifestaciones, pero nadie le había visto. De un momento a otro, en el plan de Dios, en el momento específico, Dios decide que va a tomar forma de hombre y se va a revelar a la humanidad para que la humanidad pueda verlo. Nunca antes en la historia con Dios había determinado un momento específico para acercarse al hombre de tal manera que el hombre pudiera casi tocarlo, presenciarlo y entender la parte de Dios que está cercana a nosotros. Todo Dios omnipotente se uniría con el hombre como todo un hombre y se uniría y llegaría a ser una explosión de poder en el vientre de María. Dios con nosotros. Dios descendería a la tierra y caminaría con los hombres y veríamos su gloria como la gloria del unigénito del Dios Todopoderoso. Miren qué interesante lo que dice Juan capítulo 1 versículo 14. El verbo, la acción de Dios, la palabra de Dios, el creador del cielo y de la tierra, de lo visible e invisible, se hizo hombre y habitó entre nosotros. Dios habitó entre nosotros y habita entre nosotros ahora por medio de Cristo Jesús. Y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahora les voy a decir qué es la palabra que aparece ahí en donde dice habitó. La palabra en el original es tabernaculó o hizo tabernáculo en medio de nosotros. Y hay que recordar, y ahora vamos a ir al Antiguo Testamento para ver qué significa el tabernáculo entre nosotros o en el pueblo de Israel. Así que Dios vino y habitó físicamente entre los hombres. ¿Logramos entender esa dimensión? ¿Logramos comprender que Dios vino a habitar físicamente entre nosotros? Le preguntaron a Jesús: Señor, enséñanos al Padre. Y dice: hace tiempo que estoy con ustedes y no lo han visto. Soy yo. Esto es impresionante. Esto cambia toda la perspectiva que los hombres tenían de Dios hasta este momento, porque comenzó a tener una imagen humana que nosotros pudiéramos entender. Esto es extraordinario, porque esto cambia también nuestra manera en que nosotros íbamos a ver a Dios a partir de la revelación de Jesucristo a la humanidad. Ahora vamos a conocer un poco a través de unos pasajes que voy a leer y vamos a analizar acerca de una visita especial que Jesús tuvo cuando ya había nacido y cuando ya era un poquito mayorcito. Mateo capítulo 2, versículos 1 y 2. Después de que Jesús nació en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, llegaron a Jerusalén unos sabios
procedentes del oriente. ¿Dónde está el que ha nacido rey de los judíos?, preguntaron. Vimos levantarse su estrella y hemos venido De eso se trata la enseñanza de hoy. Navidad es adoración. Mateo capítulo 2, versículo 8 dice que Herodes los envió a Belén y les dijo: vayan e infórmense bien de ese niño, y tan pronto como lo encuentren, avísenme para que yo también vaya y Otra vez aparece la figura de adoración, solo que este sería un falso adorador. Y Mateo capítulo 2, versículo 11 dice: cuando llegaron a la casa, vieron al niño con María su madre, y postrándose, y abrieron sus cofres o sus tesoros y le presentaron como regalos oro, incienso y mirra. Así que recuerden que Mateo cuenta el nacimiento de Jesús o la historia de Jesús desde el punto de vista de su gobierno y su reinado. Así que esto es muy importante. Y vamos a conocer las tres reacciones de los tres personajes que aparecen aquí. Los reyes magos, para que se ubiquen, que no eran magos como David Copperfield, sino sabios. La de Herodes y la de los líderes religiosos, con los cuales tal vez usted podría identificarse. Así que vamos a empezar con estos sabios. Dice que llegaron a Jerusalén procedentes de Oriente. Posiblemente sea de Arabia. Se les llamaba a los procedentes de Arabia la gente de Oriente o del Este. Y está a 1831 kilómetros de Belén o de Jerusalén. Esto implica 349 horas de camino por los lugares que usted ya conoce. Esto implica más o menos 2.5 meses de caminar. Y usted se queja de que viene en carro 15 minutos a la iglesia para adorar. La adoración implica compromiso y entendimiento. Vean que ellos no llegaron a preguntar para ver si había nacido. Ellos preguntaron dónde estaba el que había nacido. Estaban plenamente convencidos que aunque no lo habían visto, la señal que ellos habían interpretado y habían leído de la creación les decía que así era efectivamente. Ahora, ¿quiénes son estos sabios? Estos sabios es gente muy educada, son médicos, son educados, son líderes influyentes en la sociedad, son filósofos, sacerdotes y especialmente astrólogos. Eran médicos expertos en ciencias naturales, astrología y los más sabios del imperio. Eran de la alta sociedad, era gente de mucho dinero, no eran perdedores, eran personas que tenían recursos, eran gente exitosa. Así que esto nos habla mucho de que la adoración no corresponde a los ignorantes, sino a los sabios. Más bien todo lo contrario. Entre más sabios se es, más adorador deberíamos ser. Estos hombres dijeron que hemos venido a adorar a Jesús. No querían conocerlo simplemente, querían adorarlo. Este viaje largo nos habla de compromiso, de entrega, de esfuerzo para llegar hasta donde Jesús estaba, no para obtener información de Jesús, sino para que fuera adorado por ellos y para ofrendarle sus regalos de sus grandes tesoros que traían. Ahora, como siempre, aprovecho este término, este tiempo de enseñanza, para decirles que los magos o sabios no se llamaban ni Melchor, ni Gaspar, ni Baltasar. Se llamaban José, Pedro y Arimateas. Se quedaron todos asustados, ¿verdad? No tienen nombre, no se llaman. Alguien les puso en la traducción un nombre y eso no está mal. Ahora, tampoco dicen que sean 3. Pudieron haber sido 2 o pudieron haber sido 20. Se dicen que es 3 en la tradición porque trajeron oro, incienso y mirra. Tengo que tener una concentración tan profunda para no decir birra cada rato, que no se me salga el viejo hombre. Entonces cada vez que voy a pronunciar mirra, porque si digo birra, más de uno se levanta y jala y dice: se me olvidó la de la mañana, y voy jalando. Bien. Así que les tomó un tiempo llegar, pero se lo tomaron, salieron decididos, siguieron la señal que les daba el firmamento. Piense esto: querían adorar a un rey, ellos tenían un rey en su tierra.
y le servían a él, pero ellos querían adorar a un rey que era diferente a todos los demás. Tan diferente era que una estrella que ellos habían observado por años, de pronto una estrella comenzó a brillar más. La creación que había sido, valga la redundancia, creada por ese niño, estaba anunciando que el Todopoderoso había venido a hacer tabernáculo en la tierra y habitar entre los hombres. La creación estaba anunciando que algo totalmente extraordinario sobre la creación y la historia de la humanidad estaba sucediendo. Aún más que la creación del universo mismo, algo estaba brillando de manera especial. La verdadera adoración implica voluntad y conocimiento de quién se va a adorar. Lamentablemente eso no sucede en nuestros días. Hoy en nuestros días, entre más plata se tiene, entre más alta sociedad pertenecemos, entre más educados somos y entre más conocimiento tenemos, menos adoradores somos. Pero estos hombres nos enseñaron todo lo contrario, que entre mayor conocimiento, más responsabilidad en la adoración. Los adoradores tenemos que entender que no es suficiente quedarnos con la información. La información tiene que pasar a convicción y la convicción tiene que pasar, en este caso, a adoración. La adoración de nosotros depende de cuánto valoramos lo que adoramos. Usted adorará lo que usted valora mucho. No me gusta hacer algunos ejemplos y que la gente se sienta atacada, pero voy a tomar este ejemplo y me perdona si usted fue de esas personas que hoy llegó tarde. Pero ¿por qué llegamos tarde a la adoración? ¿Por qué llegamos tarde a los cánticos? ¿Por qué llegamos tarde a algún tiempo de entrega a Dios? Porque hemos hecho del conocimiento de Jesús alguien a quien nosotros vamos y le pedimos, alguien a quien nosotros vamos y le solicitamos que nos provea, alguien a quienes buscamos una solución para nuestros conflictos. Pero estos hombres, cuando reconocieron que Jesús era el Rey de Reyes y el Señor de Señores, lo que hicieron fue traerle presentes y adorarlo y presentar lo mejor que ellos tenían para que Él fuera honrado en su situación. Nosotros tenemos que aprender a ser adoradores. Dice las Escrituras interesantemente que Jesús anda buscando adoradores que le busquen y que le adoren en espíritu y en verdad. Dice que los busca. Es interesante que Dios ande buscando a esa gente porque hay gente que reconoce quién es Él, lo que hace y cómo lo hace. Así que usted adorará conforme valore algo. ¿Cómo es tu adoración y qué expresa tu adoración? Es algo que cada uno de nosotros se tiene que preguntar. Tómese un tiempo para llegar temprano a la alabanza. Entregue lo mejor de su corazón. Exáltelo, dele gratitud. Cante con convicción y con conocimiento. Porque cuando solo venimos a la predicación es como solo deme. Nada más deme. Yo hoy vine para que me den. Porque el Dios es todopoderoso y tiene que darme. Cuando nuestra gran necesidad es adorarlo, cuando adoramos todas las cosas cambian, aún muchas veces sin pedirlas. ¿Dónde está el que ha nacido rey de los judíos?, preguntaron. Vimos levantarse su estrella y hemos venido a adorarlo. Ellos fueron capaces de entender e interpretar lo que estaba sucediendo a su alrededor para tomar una acción, una actitud. Vieron una revelación en el cielo y dijeron, si esto está sucediendo, nosotros tenemos que responder ante eso con un compromiso, y comenzaron a caminar por largos meses. No sabemos si fueron 2 o 3 o 4 o 5 o 6 meses, porque cuando ellos llegan a donde Jesús, ya Jesús no estaba en el pesebre. Jesús ya estaba grandecito. Y cuando le pregunta Herodes a ellos hace cuánto había nacido, mandó a matar a todos los niños menores de 2 años. Así que cuando ellos llegaron, posiblemente tenía como 1 año o 1 año y medio para que Herodes se tomara el tiempo de matar a todos los niños de Belén. Ahora, esta estrella anunciaba algo interesante. Esta estrella que estaba iluminando más que los demás estaba anunciándole que la luz del mundo estaba por nacer o que ya había nacido. Juan capítulo 1 versículo 8 dice, Juan no era la luz, sino que vino a dar testimonio de la luz. Esa luz verdadera, la que alumbra a todo ser humano, había venido a este mundo. La estrella estaba alumbrando para comunicar que la luz del mundo había venido a esta tierra y que
Él que era la luz ya estaba en el mundo y el mundo por Él fue creado por medio de Él, pero el mundo no le conoció. Y hasta ahí vamos a llegar con ese texto. Así que entonces dice Juan que la luz vino y habitó entre nosotros. Vino a buscarnos para iluminar la luz de los hombres que andábamos en tinieblas. Hemos venido a buscar a esta luz que ilumina el corazón del hombre para siempre. Ahora quiero hacerles una aclaración extraordinaria que a veces perdemos en la aplicación del nacimiento de Jesús. Y ahora lo vamos a ver, cuando estaba el arca, cuando estaba el tabernáculo y venía el tiempo de la adoración, venía una nube de Dios, una presencia visible, casi palpable, tanto que se paraba en la puerta de la tienda del encuentro y nadie podía entrar. Cuando Moisés entraba a adorar, a tener una relación cara a cara con Dios. Eso se llama el Shekinah o la Shekinah de Dios. Es la gloria manifiesta entre los hombres. Era la parte visible que el hombre podía ver cuando la gloria de Dios descendía. El hombre podía ver que la gloria de Dios había ascendido físicamente, aunque cuando se acababa la adoración se iba. Ahora quiero decirles que Jesús es la Shekinah de Dios. La gloria de Dios que descendió en la tierra para quedarse. Era la parte visible de Dios descendiendo a la tierra. Cuando Jesús nace, ya no vino en una nube, sino que vino como el Hijo de Dios. El Shekinah, la presencia de Dios que cambiaba y transformaba todo alrededor, ahora había venido a la tierra y estaba manifestando la gloria de Dios poderoso entre los hombres. Interesante, porque nunca lo hemos visto así. Todo el mundo dice, Señor, la Shekinah tuya, la presencia tuya, pero ya está manifiesta en Cristo Jesús y nunca más cambiaría esa situación para la revelación de Dios para el hombre. Cada uno de nosotros reacciona diferente. Mateo capítulo 2, versículo 3. Cuando lo oyó el rey Herodes, se turbó y toda Jerusalén con él. Es interesante que Herodes se turbó y toda Jerusalén. Pero Jerusalén debería haber sabido que el rey había nacido. Sin embargo, se asustaron. ¿Y cómo esto que pasó? Así que convocó al pueblo, convocó de entre el pueblo todos los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley y les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ahora, es interesante lo siguiente. Herodes, un rey pagano absolutamente contrario a la fe que tenía Israel en ese momento, a la fe de las promesas de Israel, supo a quién preguntarle, supo a dónde ir, a qué fuente. Así que se tomó un tiempo y apenas le preguntaron que dónde estaba y dónde había nacido, él llamó a la fuente correcta. Llamó a todos los que estudiaban en el seminario bíblico, a los que tenían mejor información bíblica, tenían diccionarios, comentarios, concordancias, doctorados en teología, tenían traducciones en arameo, en hebreo, en inglés, en francés, en portugués, en griego y todos los demás, y les preguntó, ustedes deberían de saber dónde nació, porque se trata del rey de los judíos. Interesante. Herodes sabía dónde estaba la información para encontrar dónde había nacido el Mesías, el rey de los judíos. Y estos fueron incapaces de verlo, estos grandes sabios, estos grandes hombres con doctorados y maestrías y PhD en teología, fueron incapaces de percibir y ser sensibles al nacimiento de Jesús. Y esto tiene que ver mucho con nosotros, porque a veces nosotros tenemos mucha información, sabemos dónde buscarla. Todos tenemos de alguna manera una Biblia de papel en la casa y si no tenemos una Biblia electrónica. Nunca ha habido tanto acceso a las Escrituras como hoy en día. Nunca es más fácil encontrar un texto bíblico como hoy. Le escribe usted lo que se le ocurra y siempre le va a llegar de alguna manera a las Escrituras. Todos sabemos dónde buscarlo, pero no todos estamos dispuestos a tomar esa información, a traerla al corazón, a hacerle una convicción y reconocer que Jesucristo ha nacido entre nosotros. Así que nosotros podemos y debemos de hacer una reflexión como creyentes de lo que nosotros hacemos con las Escrituras.
Estos hombres habían recorrido al menos 2000 kilómetros para adorarlos, pero había un grupo de gente que tenía la revelación bíblica que a sus 7 kilómetros entre Jerusalén y Belén, 7 kilómetros, y habían sido incapaces de tener la revelación de que el rey de los judíos, el Mesías esperado por ellos, el que tenía toda la manifestación de las promesas de Dios, fueron incapaces de ser sensibles. Y eso sucede a veces en la iglesia. Estamos aquí en la iglesia, estamos cerca de la adoración, estamos cerca de la unción y somos incapaces de percibir que la presencia de Dios está entre nosotros porque no valoramos la presencia de Dios en nuestras vidas. 7 kilómetros nada más, no 2000, pero habían a 2000 kilómetros un grupo de hombres estudiosos que entendieron que algo extraordinario había pasado sobre la faz de la tierra, y habían expertos en teología que fueron incapaces de ser sensibles a las promesas de Dios. Así que les preguntó dónde nacería, y estos hombres expertos en la ley sabían dónde estaba la promesa. Miqueas capítulo 5 versículo 2. Pero de ti, Belén de Éfrata, ¿en Belén? ¿No hay donde hay una presa gigante 24 horas al día de este lado? Pequeña entre los clanes de Judá, saldrá el que gobernará Israel. Sus orígenes se remontan a la antigüedad hasta tiempos inmemorables. Isaías 9 es 750 años de Cristo y Miqueas es 500 años antes de Cristo. 500 años para reflexionar acerca de dónde nacería el Mesías, y fueron unos paganos los que les hicieron memoria de que las promesas de Dios por todo el Antiguo Testamento se habían cumplido y fueron incapaces de percibirlo. Nosotros como creyentes, ¿qué hacemos con la información bíblica? Nosotros como personas de fe que hemos conocido a Jesús como Señor y Salvador, ¿qué hacemos con toda esta información que nos da las Escrituras para transformar y cambiar nuestras vidas? ¿Qué hacemos con ella? Somos incapaces, y perdónenme la existencia, de llegar temprano al culto de la adoración, donde yo puedo expresar mi gratitud y presentar todo lo que yo reconozco que es el Señor Jesús para mi vida. Incapaces. Con la Biblia en la mano, viene la Biblia en el carro, está en nuestros teléfonos y en nuestros medios electrónicos, y somos incapaces de llegar 5 minutos antes que empiece la adoración, donde yo voy a traer el incienso, el oro y la mirra para adorarlo. Impresionante. Impresionante. Si había alguien que tenía revelación acerca de quién era Jesús, era el pueblo de Israel, y no pudieron verlo. Herodes supo dónde buscar. Paradójicamente, los líderes religiosos sabían dónde nacería y podían leer los tiempos, pero no lo hicieron porque no estaban interesados en hacerlo. Cuando nosotros conocemos de verdad las Escrituras, nos lleva a la adoración. Debería llevarnos a la adoración. Debería producir en nosotros una transformación con respecto a quién es Dios en nuestras vidas. Pero miren qué interesante lo que dice Herodes, capítulo 2, versículo 7 en adelante. Luego Herodes llamó en secreto a los sabios y se enteró por ellos el tiempo exacto que había aparecido la estrella. Los envió a Belén y les dijo: vayan e infórmense bien de ese niño, y tan pronto como lo encuentren, avísenme para que yo también vaya a adorarlo. Esto quiere decir que Herodes sabía que habían llegado los sabios. Porque si él les dice: vayan y me informan porque yo quiero adorarlo, es porque él sabía que los sabios venían a presentar tiempos de adoración. Ahora, aquí nos habla de 3 tipos de personas en esta narración de este texto. Uno, los sabios que vienen y hacen un compromiso, un esfuerzo, una dedicación, un entendimiento, y traen lo mejor que tienen para adorar al Señor. Tenemos a alguien que tiene información no directa, pero que la sabe buscar, y que busca también y les dice: yo quiero ir a adorar con ustedes. Sería un falso adorador
porque lo que quería era que no que Jesús reinara sobre su vida, sino el reinar sobre la vida de Jesús. Y cuando nosotros venimos a la iglesia esperando solo que Jesús nos dé y que pedirle cosas, nosotros somos como Herodes, que no hemos venido para reconocer su reinado, sino para que Dios reconozca nuestro propio reinado y nos supla de todo lo que nosotros buscamos y queremos para nuestras vidas. Y también tenemos los religiosos que tienen toda la información del mundo, saben dónde buscarla, conocen las promesas, pero son incapaces de reaccionar en adoración. Al menos Herodes dijo: yo también voy a ir a adorar. Pero los líderes religiosos, con el conocimiento de eruditos, expertos en la ley, no fueron capaces ni siquiera de, por mentir, decir: hey, nosotros también vamos a ir. A 7 kilómetros de distancia. Mateo capítulo 2, versículo 11. Cuando llegaron a la casa, vieron al niño con María. Ya no estaba en el pesebre, habían pasado posiblemente muchos meses. Postrándose, le adoraron. No nos dice que ellos rindieron homenaje a Herodes cuando lo conocieron. No nos dice que le trajeron regalos a Herodes, que era el rey, sino que se adoraron ante el niño. Abrieron sus cofres, que era lo mismo que tesoros. O sea, no era que traían una bolsita. No es que antes de la ofrenda hicieron así a ver qué hay, y dieron si había menudo en la bolsa. Es que habían recorrido miles de kilómetros con cofres de oro, de incienso y mirra para honrar al Señor. Se arrodillaron ante Él, presentaron todo lo que tenían ante sus manos, porque sabían quién era, y le adoraron. Le trajeron oro. Oro simboliza la realeza. El oro se le regalaba a los reyes. Los antiguos sabían que para adorar a alguien había que traerle presentes. No había adoración sin regalo, sin traer algo. Así que lo honraron, y lo que dijeron con el oro fue: usted es el rey. Hay reyes en la tierra, pero este oro implica que usted es el rey de reyes y señor de señores. Ellos no eran del reino de Israel, no pertenecían ahí, pertenecían al reino árabe, pero ellos dijeron: estos son solo hombres y usted es Dios, Emmanuel, Dios con nosotros. Estaban reconociendo que gobernarían sobre sus propias vidas. Es extraordinario. Ahora quiero decirles que toda esta provisión de oro, incienso y mirra que traen estos hombres le serviría a Jesús y a su familia para vivir unos 3 o 4 o 5 años mientras iban y volvían de Egipto y se volvían a establecer en su tierra natal. Así que Dios estaba proveyendo además toda la estructura financiera para la manutención de la familia de Jesús y hasta que el niño creciera. Lo segundo que trae es incienso. El incienso tiene que ver con adoración. No solamente sería un rey ordinario, sino un rey extraordinario que implica adoración, que implica a alguien a quien se le podía pedir y escuchar, y sería todopoderoso. Dice el Salmo 14, versículos 141, versículo 2. Que suba a tu presencia mi plegaria como una ofrenda de incienso, que hacia ti se eleven mis manos como sacrificio vespertino. Y Apocalipsis dicen que las copas estaban llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, que sería entonces Dios mismo entre nosotros capaz de escuchar las oraciones. Y la mirra, me encanta la mirra, a veces no se le da la importancia, pero quiero que hagamos un análisis rápido de lo que sucedía en el Antiguo Testamento. Recuerden que Jesucristo tabernaculó, hizo tabernáculo entre nosotros, vino a habitar entre los hombres. Ya no estaría lejos, sino que caminaría entre los hombres. Lo verían caminar por las calles de Jerusalén y de Belén, y veríamos su gloria manifiesta. Éxodo capítulo 30, versículo en adelante, 25, perdón. Con estos ingredientes harás aceite. No lo voy a leer todo, pero está la mirra y su procesamiento. Harás un aceite, es decir, una mezcla aromática como las de los fabricantes de perfumes.
Este será el aceite de la unción sagrada. Aceite de la unción sagrada. Se dice mucho que la mirra se usa para embalsamar. Así que ellos estaban reconociendo Jesús como Rey, Jesús como Dios y el sufrimiento del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo en el altar del sacrificio. Toda la obra de Jesús. Pero hay más que eso para mí. Dice, con él deberás ungir la tienda de reunión, el arca del pacto, Cristo mismo. Ellos estaban trayendo la unción, la consagración de Jesús para hacer su obra entre nosotros. La mesa y todos los utensilios, el candelabro y sus accesorios, el altar de incienso, el altar de los holocaustos y todos los utensilios y los lavamanos con el pedestal. De este modo los consagrarás y serán objetos santísimos. Estaban declarando la santidad de Jesús, apartado para un propósito que ningún hombre podía cumplir. Cualquier cosa que toque esos objetos quedará también consagrada. Unge a Aarón, el sacerdote, y a sus hijos, y conságralos para que me sirvan como sacerdotes. Esta mirra implica la unción de Jesucristo como el sacerdote por excelencia de la humanidad, el mediador perfecto entre Dios y los hombres. A los israelitas les dará las siguientes instrucciones. De aquí en adelante este será mi aceite de la unción sagrada. No lo derramen sobre el cuerpo de cualquier hombre ni preparen otro aceite con la misma fórmula. Es un aceite sagrado, así deberán considerarlo. Cualquiera que haga un perfume como este y cualquiera que unja con él a alguien que no sea el sacerdote será eliminado del pueblo. ¡Qué extraordinaria revelación! Estos hombres no eran creyentes o no eran del pueblo de la promesa, pero sabían que estaban trayendo la unción del sumo sacerdote y ungiendo el tabernáculo santo para que la presencia de Dios habitara en Jesús y entre su pueblo. Y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, dice Juan capítulo 1 versículo 14. Pero miren qué interesante lo que sucedía cuando Moisés entraba en el tabernáculo o en la carpa o en la tienda de reunión. Cuando Moisés entraba en ella, la columna de nube, el Shekinah, la columna de nube descendía y tapaba la entrada, mientras el Señor hablaba con Moisés. Cuando los israelitas veían que la columna de nube se detenía en la entrada de la tienda de reunión, todos ellos se inclinaban entre la entrada de su carpa y adoraban al Señor. Siempre la presencia de Dios implica adoración. Pero le voy a contar que en capítulo 2 de Lucas hay unos pastorcillos pastoreando de noche y ellos escuchan los ángeles anunciar el nacimiento de Jesús. Y van y llegan al nacimiento de Jesús y ¿sabe qué hacen? Lo adoran. Todos los que se encontraron con Jesús y sabían quién era, le adoraron. Navidad es adoración cuando entendemos por revelación quién es Jesús, el niño en el pesebre. Es Emmanuel, Dios con nosotros, el inmortal, el invisible, el único y sabio Dios, habitando en un niño para transformar la historia de la humanidad, para cambiar su historia y para cambiar la mía, y para que el mundo que no tenía esperanza tuviera esperanza, consuelo, y donde había tinieblas viniera la luz, y donde había enfermedad, salud, y donde había confusión, claridad de pensamiento, donde había destrucción, restauración, estaba ahí todo en este niño. Cierre sus ojos, por favor. Esperamos que esta enseñanza haya sido de gran bendición para tu vida. Si te gustó este mensaje, puedes suscribirte a nuestro canal y también seguirnos en redes sociales. Nos vemos en la Comu.